Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. 9 de la mañana, 40 minutos. Y sí, la mejor manera de cuidarnos es la prevención, así que le damos la bienvenida al doctor Roberto Simioli, pediatra, infectólogo y sanitarista. Buenos días, doctor. Luciana Opis y lo saluda desde Radio Estudio. Buen día, Luciana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Y la verdad que un tema muy importante es el que nos compete hoy. Vamos a hablar de la hepatitis A, la prevención y también, por supuesto, las vacunas que están disponibles para hacerle frente a esta enfermedad. Sí, con respecto a la hepatitis A, estamos en un periodo, de alguna forma, podríamos decir, de control de la enfermedad. ¿Y sí. por qué digo esto? La vacuna se incorpora en el año 2005 al calendario oficial a nivel nacional y obviamente para todas las provincias, y eso hizo que esta enfermedad, que era frecuente en particular en los chicos en la primera etapa de la edad escolar, entre los 5 y 9 años, pasara prácticamente a 43.000 casos que llegó a haber en el año 2004 a tener apenas un poco más de 500 casos. Eso habla a las claras del impacto que ha tenido esta vacuna. Y en particular, lo que me parece más importante es decir que desde el año 2007, en menores de 10 años, no se ha hecho más trasplantes hepáticos por hepatitis fulminante. Claro, Está previsto que la hepatitis fulminante en general es una enfermedad que puede evolucionar sin síntomas, con pocos síntomas, en forma sintomática, con las características de el color amarillo, la orina oscura, la materia fecal clara, el decaimiento, y en un caso de cada 1000 mira una hepatitis fulminante. Hace 6 años, en marzo del año 2007, que se hizo el último trasplante hepático por una hepatitis fulminante a causa de la hepatitis A. Así que un verdadero logro sanitario, no solamente por la cantidad de casos que han disminuido por los datos que vi antes, y un poco para decir que este servicio se crea a instancia en el año 2005, el de epidemiología, nuestro sistema de salud local, por la epidemia que se produjo entre los años 2003 y 2004, donde se llegó a esas cifras que nombraba antes, por arriba de 40.000 casos. Uh-huh. O sea que podemos decir que está verdaderamente controlada esta enfermedad. Sí, por lo menos con respecto a hepatitis fulminante, que era el cuadro obviamente menos deseable, porque implicaba, en la medida que hubiera tiempo para encontrar un dador compatible, la posibilidad de ir a un trasplante hepático, y cuando esto no se lograba, obviamente con la pérdida de la vida de un chico, en particular por una enfermedad que es perfectamente controlable por la vacuna, por lo que acabo de comentar previamente. ¿Y dónde esta vacuna de la hepatitis A está incluida en el calendario de vacunación? Esta vacuna se da al año de edad, mi única dosis, y esto de alguna forma se ha demostrado que es necesario, porque en los adultos sí es necesario dar 2 dosis, y después podemos llegar a hablar, si hay tiempo, de que cuáles son las situaciones en las cuales los adultos deben recibir vacunas de hepatitis A, pero nuestro país llegó a estar en estado de epidemia, como decía, en el año 2003, 2004, y en 2005, ya con la aplicación de la vacuna, prácticamente bajó de 43.000 casos a 26.000 casos. En apenas un semestre, porque la vacuna empezó a mitad de año, significó una disminución de los casos. Claro. ¿Y en qué casos los adultos tienen que aplicarse la vacuna?
Bueno, los adultos en particular, hay varios grupos. Por ejemplo, homosexuales que tienen relaciones sexuales con hombres. Otras situaciones serían aquellos que están trabajando como personal astronómico, fundamentalmente porque el virus se elimina por la materia fecal. Y obviamente la importancia del lavado de las manos es fundamental. Y lo mismo con respecto a gente que trabaja en sistemas cloacales, es decir, todo aquello que de alguna forma puede significar manipulación de alimentos o materia fecal, por ejemplo, en guarderías infantiles, sobre todo en menores de 1 año, y en particular aquellos que manipulan pañales en el área de cambio de pañales, como así también en el caso de los que preparan alimentos, biberones en particular, es importante que estas personas o se las vacuna directamente, hacer lo que se llama vacunación sucia, o eventualmente se puede hacer la serología para ver si se tienen los anticuerpos protectores. Tengamos en cuenta que nuestro país fue hasta fines de la década pasada un país de endemicidad intermedia, donde las personas adultas a los 40 años el 80% tiene anticuerpos porque han pasado en forma asintomática o oligosintomática o eventualmente sintomática padeciendo la propia hepatitis, y esto más que nada es que para todas aquellas personas por arriba de los 10 años, más que nada porque ya tenemos 8 años de historia con la vacuna. Claro. O sea que vamos a recordar en dónde uno se puede contraer la hepatitis A. Bueno, fundamentalmente yo agregaría que desde el punto de vista preventivo la vacuna es importante. Sí. Pero también colabora el hecho de que la gente acceda a un sistema sanitario donde obviamente haya agua segura, agua potable, donde haya cloacas. Claro. Y obviamente la antítesis de esto que estoy diciendo es lo que ha sucedido en particular en la Ciudad de La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires y en lo que va de la semana pasada en la provincia de Santa Fe de Entre Ríos, donde las inundaciones hacen que se mezclen las napas freáticas con el agua de consumo, digo fundamentalmente para agua que se extrae de napas. Claro. En el caso particular de Campana, el agua que nosotros consumimos en particular es agua de napas profundas que están entre 40 y 100 metros de profundidad. El tema es que se buscan esas profundidades más que nada que en los lugares donde hay pozo ciego. Obviamente si se va a napas más superficiales como primera o segunda napa, es ahí donde se puede producir la contaminación. Claro. Por este virus, en particular para aquellas personas y hoy por hoy adultos que puedan llegar a padecer esta hepatitis. Entonces, en estos casos de desastres naturales, inundaciones, siempre se recomienda que los adultos tengan un refuerzo de esta vacuna, bueno, los adultos y los niños, ¿no? También. El hecho está que toda la energía está puesta en estas zonas que han padecido inundación, y ya hablamos de 2 vacunas, hablamos de la vacuna doble bacteriana por la prevención de tétanos, en segunda instancia hablamos también de vacuna antigripal, y hoy por hoy la tercera vacuna en importancia. Obviamente se completan todos los esquemas de vacunación, más que nada porque la gente ha perdido la documentación, libreta sanitaria, certificado de vacunación, y esta es la tercera vacuna con la que se hace hincapié, fundamentalmente porque esta es una enfermedad que se contrae por contaminación hídrica, por contaminación de materia fecal con el agua o con los alimentos de consumo humano. Exactamente. O sea que si uno tiene que sintetizar en una recomendación, más que importante es que consulten a los especialistas y chequeen si tienen aplicada la vacuna contra la hepatitis A. Esta sería la clave. Esa sería la clave en particular para los que están en situación de riesgo. Y yo nombré algunas personas, como en el caso de homosexuales, y he nombrado también algunos trabajos en particular como jardines maternales, aquellos que se dedican a gastronomía,
aquellos que trabajan con desagües locales, que eso de alguna forma se puede hacer la vacunación suya o medir los anticuerpos para ver si en algún momento apareció, pero bueno, a veces por razones de costo directamente se hacen 2 vacunas con diferencia de 6 meses, claro. Y eso de alguna forma implica una protección, por lo menos para 20 años, que son los estudios que hay hasta este momento, que aseguran de que los anticuerpos protectores duran no menos de 20 años. Perfecto. Bueno, doctor, yo creo que ha quedado muy claro. Igualmente, nosotros invitamos a los oyentes a que si quieren hacer preguntas lo hagan a través de nuestro Facebook, las canalizamos por ahí y la semana que viene por ahí podemos contestarlas. ¿Le parece? Sí, me parece que sería una buena oportunidad, más que nada para favorecer la interactividad entre los oyentes, la radio y el que habla, más que nada para que, bueno, sigamos en la medida de lo posible de tratar de aclarar todas estas situaciones referidas a vacunas, que son los temas que estamos abordando, y de alguna forma podemos seguir trabajando con estos temas en estos micros de salud en las semanas próximas, porque en el calendario, y además hay otras vacunas que están fuera del calendario, pero solamente en el calendario nacional estaríamos hablando de 17 vacunas diferentes que previenen 17 enfermedades obviamente distintas. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le deseamos una excelente semana y gracias también por hacerse estos minutos para compartir con nosotros la importancia que tiene la prevención en materia de salud. Bueno, como siempre, muchas gracias, fundamentalmente por dar la posibilidad de difundir estos temas y, bueno, como lo venimos haciendo semana a semana, y nos estaremos encontrando el miércoles para seguir hablando de otras vacunas. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Igualmente, Luciana, buenos días. Hablábamos con el doctor Roberto Simioli, pediatra, infectólogo y también médico sanitarista, quien nos comentaba la importancia de la vacuna contra la hepatitis A. Si ustedes quieren hacerle consultas al doctor del tema que vimos hoy o quizás temas que se vieron otros miércoles, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, Radio Estudio FM 107.7. Hacen clic en me gusta y ahí nos dejan un mensaje privado o bien lo comparten en el muro, porque quizás la pregunta de ustedes puede ser la duda de muchos otros oyentes que todavía no pudieron hacerlo canalizarla a través de esta red social. Así que los invitamos a que haya un feedback con el doctor Roberto Simioli, así que tienen el Facebook abierto para hacer las preguntas que crean pertinentes. Este fue el espacio de salud a cargo del doctor Roberto Simioli en Mañanas de Estudio.